En un reino antiguo, más allá de las montañas más altas y los valles más profundos, existía un bosque encantado llamado Aradun. Este bosque era conocido no solo por su belleza inigualable, sino también por la leyenda de un árbol sagrado, el árbol de la vida. Se decía que en sus raíces, ramas y hojas habitaba el amor más puro que jamás había existido. Un amor que no conocía límites ni fronteras. Un amor que conectaba a todos los seres vivientes en un lazo invisible pero irrompible. El árbol de la vida se encontraba en el corazón del bosque, rodeado de un lago cristalino que reflejaba la luz de la luna en noches claras. Nadie sabía con certeza cómo había llegado allí, pero las historias contaban que había nacido en la primera lágrima de la Madre Tierra. Wow. Cuando ella contempló la creación del mundo, y sintió un amor tan profundo por todo lo que había creado que aquella lágrima cristalina cayó al suelo y se convirtió en la semilla de ese árbol. Desde entonces, el árbol de la vida había crecido y florecido, nutriendo con su esencia a todas las criaturas del reino. La historia que se contaba en las aldeas cercanas al bosque hablaba de un tiempo en que los seres humanos vivían en armonía con la naturaleza. El árbol de la vida mantenía a raya cualquier maldad o egoísmo, y el amor puro que emanaba de él reflejaba las acciones de todos los seres del reino. Sin embargo, con el paso de los siglos, los humanos comenzaron a olvidarse de su conexión con la naturaleza y con el árbol sagrado. Las guerras, la codicia y el deseo de poder fueron nublando sus corazones y poco a poco el lazo que unía a todas las criaturas del reino comenzó a debilitarse. El árbol de la vida, al sentir la desconexión de los humanos, empezó a marchitarse. Sus hojas, que antes eran un verde esmeralda, comenzaron a perder su color, y las aguas del lago a su alrededor ya no eran tan cristalinas. La tierra que lo rodeaba, antes fértil y vibrante, empezó a secarse, y el bosque, alguna vez lleno de vida, se volvió sombrío y silencioso. Sin embargo, en su corazón el árbol seguía albergando el amor puro que había recibido desde su origen, esperando que algún día la humanidad recordara su verdadero propósito y volviera a unirse en este lazo invisible. En uno de los pueblos cercanos vivía un joven llamado Kael. Kael era diferente a los demás, pues siempre había sentido una profunda conexión con la naturaleza. Desde niño pasaba horas en el bosque, escuchando el susurro de los árboles, el canto de los pájaros y el murmullo de los ríos. Aunque no entendía por qué, sentía que había algo más allá de lo que sus ojos podían ver, algo que lo llamaba desde lo profundo del bosque. Un día, Kael decidió que debía descubrir el origen de esa llamada. Tomó su arco y su alforja y se adentró en el bosque de Aradun. Durante días caminó sin descanso, guiado solo por su instinto y por una sensación de urgencia que no podía explicar. Finalmente llegó al corazón del bosque, donde encontró el árbol de la vida. Al verlo, sintió una tristeza profunda, pues comprendió que el árbol, alguna vez majestuoso, estaba muriéndose. Kael se arrodilló ante el árbol de la vida y, sin saber qué más hacer, empezó a llorar. Sus lágrimas cayeron sobre las raíces secas del árbol y, al hacerlo, sintió una cálida energía envolviéndolo. Era como si el árbol le estuviera hablando, no con palabras, sino con sentimientos y recuerdos antiguos, mostrándole la conexión perdida entre todas las criaturas del reino. En ese momento Kael comprendió la verdad. El amor puro que emanaba del árbol de la vida no solo era un sentimiento, sino una fuerza que conectaba a todos los seres vivos. Esta fuerza había sido olvidada, pero no destruida. Kael se dio cuenta de que debía ayudar a restablecer esta conexión, no solo para salvar el árbol, sino para salvar a todo el reino. Decidido,
Cael regresó a su pueblo y comenzó a hablar con la gente sobre lo que había visto y sentido. Al principio muchos se mostraron escépticos, pero la pasión y la sinceridad en sus palabras hicieron que poco a poco empezaran a escucharlo. Cael les enseñó a respetar la naturaleza, a recordar que cada criatura, cada planta y cada piedra tenía un propósito y un lugar en el gran ciclo de la vida. Les habló del amor puro que fluía a través de todos ellos, un amor que no conocía límites y que estaba destinado a ser compartido, no solo entre los humanos, sino con todas las formas de la vida. Con el tiempo, la gente comenzó a cambiar, a abandonar sus peleas y rencillas, y en su lugar trabajaron juntos para restaurar el equilibrio en el reino. Plantaron árboles, cuidaron los ríos y aprendieron a vivir en armonía con la tierra. Y como resultado, el árbol de la vida empezó a sanar. Sus hojas recuperaron su color, el lago volvió a brillar bajo la luz de la luna y el bosque una vez más se llenó de vida. El amor puro que había emanado el árbol comenzó a fluir de nuevo a través del reino, renovando el lazo que unía a todas las criaturas. Cael, aunque no buscaba reconocimiento, fue venerado como héroe, no por haber derrotado a un enemigo, sino por haber recordado a la gente que realmente importaba. Y así el reino volvió a prosperar, y la leyenda del árbol de la vida y del amor puro que lo sostenía fue contada de generación en generación. Aunque Cael eventualmente pasó al otro mundo, su legado perduró. El árbol de la vida siguió floreciendo y con él el amor puro que conectaba a todos los seres vivos. Así el reino vivió en paz y armonía, recordando siempre que el verdadero poder no reside en la fuerza o en la riqueza, sino en el amor que compartían siempre con la tierra y entre ellos mismos. El amor puro que una vez se había perdido fue redescubierto y con él el reino encontró su verdadero propósito: vivir el equilibrio en paz y en amor con todo lo que le rodeaba. Y así el siglo de la vida continuó, fortaleciendo por la comprensión de que todos estamos conectados por un lazo invisible, un lazo hecho de amor puro, eterno e inquebrantable. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito!